¿Cuál es su lectura sobre la censura contra la fiscal general y si ve una relación con el intento de cesar también al jefe del Shin Bet? Muchas gracias, Rosa. Claramente que hay una relación y tiene que ver con el hecho de que a Benjamín Netanyahu nunca le han gustado mucho las reglas, siempre le ha gustado a él imponer las reglas. Y hoy en día, cuando desde hace mucho tiempo se hablaba de que mantener la ocupación de Palestina, de que darle impunidad a Israel para que siga violando las resoluciones de Naciones Unidas, para que continúe con una serie de leyes que no son democráticas en ningún país del mundo, que eso iba a terminar afectando no solamente al pueblo palestino bajo ocupación, sino que también a la población israelí. Bueno, eso es lo que se está dando en estos momentos. Benjamín Netanyahu es un líder que en estos momentos hay que recordar, no solamente tiene problemas con la justicia israelí, sino que es un criminal de guerra buscado por la Corte Penal Internacional. Hay una orden de detención al respecto. Así que al parecer no hay ninguna corte que al señor Netanyahu le acomode y por ende, por lo menos, donde él sí puede controlar las cortes o intentar controlar, que es el caso de Israel, está intentando hacer los cambios necesarios para poder lograr su propia impunidad. Pero le pregunto por qué ahora, porque tanto los casos de corrupción que enfrenta en la justicia como la ocupación de los territorios palestinos no son cuestiones que vienen de esta semana. Claro, pero hay cosas que se han ido desencadenando con el tiempo. Recordemos que estos son elementos que para algunos podrían haber sido manejados de forma distinta. La oposición en Israel, o gran parte de la oposición en Israel, no necesariamente se opone a la ocupación del territorio palestino, pero se opone a la forma que Benjamín Netanyahu lo ha llevado a cabo. Lo mismo con la ruptura, por ejemplo, la violación por parte de Israel del acuerdo de cese al fuego en el caso de Gaza. No es que la oposición necesariamente esté en contra de continuar los ataques en Gaza, pero sí de la forma que Benjamín Netanyahu lo ha realizado. Hay que entender la lógica que Benjamín Netanyahu tiene, que es principalmente una negociación israelí, es decir, de que a él lo que le interesa es primero la situación doméstica y la única negociación internacional que le importa es con Estados Unidos. Y en este caso se ve completamente reafirmado por la administración de Donald Trump y por eso ha habido una combinación de factores, incluyendo principalmente lo que sucede en Gaza, pero también evidentemente las manifestaciones a nivel interno en Israel. Claro, hablemos en primer lugar de sus aliados políticos, porque usted señala que la oposición está en desacuerdo a la forma que Netanyahu está liderando esta ofensiva. Sin embargo, parece que algunos de sus aliados o exaliados, como Itamar Ben-Gvir o Bezalel Smotrich, ahora cierran filas con el gobierno de Netanyahu ante esta reanudación de la ofensiva contra la Franja de Gaza. ¿Cómo ahí se están uniendo los intereses personales de Netanyahu con los de sus aliados? No, por lo mismo le digo, Rosa, para él lo importante es la negociación doméstica. Es lo que sucede primero adentro. Itamar Ben-Gvir, que es un colono ilegal en territorio ocupado palestino, que incluso por la misma justicia israelí fue en algún momento juzgado por terrorismo. O sea, imagínese lo que un político israelí tiene que hacer para que la propia justicia israelí lo empiece a juzgar por terrorismo. Itamar Ben-Gvir dejó el gobierno de Benjamín Netanyahu cuando se firmó el acuerdo de alto al fuego. Ahora que Benjamín Netanyahu ha destruido el acuerdo de alto al fuego, Itamar Ben-Gvir está dispuesto a volver con los 2 o 3 escaños que mantiene en el Parlamento israelí. Entonces acá claramente que hay intereses personales por parte de Benjamín Netanyahu, que nunca le puso a los cautivos israelíes que hay en Gaza como una prioridad. Lo que cree en este momento es que es un momento donde él puede cambiar toda la situación, no solamente en Israel y en Palestina, sino que también en la región. Recordemos que tenemos una situación con Irán, con el Líbano, con Siria, con Yemen. Tenemos la desestabilización que se está llevando a cabo para la seguridad nacional tanto de Jordania como de Egipto. Entonces estamos hablando de una situación bastante mayor, pero que en este momento se desencadena bastante más con los líos internos que tiene el primer ministro israelí. Y entre estos líos internos, como usted señalaba, están estas crecientes protestas, ¿no?, en las calles de Israel contra el gobierno. Le pregunto si usted interpreta que hay una creciente oposición a la ofensiva contra la Franja de Gaza por parte de la ciudadanía o si el tema central de la contestación sigue siendo la situación de los rehenes. Rosa, yo creo que Benjamín Netanyahu no tiene hoy en día una oposición en Israel en favor, por ejemplo, del término de la ocupación israelí.
De hecho, recordemos cuando hace unos meses se votó en el Parlamento israelí el estar en contra del reconocimiento del Estado palestino, hubo prácticamente un consenso. Los únicos que votaron en contra de esa ley son los miembros palestinos del Parlamento israelí, que representan a la minoría palestina de aproximadamente un 20% de la población dentro de Israel. Por eso yo lo que estoy diciendo principalmente en cuanto a la oposición israelí es que ellos no están necesariamente en contra de los ataques en Gaza. Yair Golan, por ejemplo, el líder de la centroizquierda israelí, en algún momento señaló que era completamente justificado que la gente en Gaza se muera de hambre, literalmente, hasta que los cautivos israelíes volviesen. Tienen posiciones muy firmes en la oposición israelí. Hay colonos ilegales en territorio ocupado que son parte de la oposición israelí, como por ejemplo a Víctor Lieberman, uno de los principales líderes que tiene esta oposición. Pero acá evidentemente que existe una crítica de sectores importantes de la población israelí que ven que Benjamín Netanyahu efectivamente no ha puesto el retorno de los cautivos a sus hogares como una prioridad. Y acá hay una cosa que hay que recordar. Según el acuerdo alto al fuego violado por Israel esta semana, todos los israelíes que tienen familiares en Gaza sabían exactamente que habían fechas en las cuales esa gente iba a poder volver. Era un acuerdo con fechas definidas, no el mejor acuerdo, pero sí un acuerdo con fechas definidas, que Benjamín Netanyahu decidió simplemente destruir, todos creemos acá, por sus problemas internos y no por una situación de política de Estado, como algunos le están reclamando.